Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a este informe especial. Pablo Arias desde San Borja, el Beni, me hizo llegar un corto mensaje que daba cuenta de la detención en la cárcel trinitaria de Mocoví de un ciudadano chino, Yang Yixin, más conocido en Rurrenabaque, San Borja y las inmediaciones como Yabin. Bueno, este ciudadano chino había protagonizado la primera evidencia de la caza indiscriminada e ilegal de jaguares en el país. En el 2014 fue denunciado y se le abrió proceso porque ponía unos mensajes, pagaba 20 bolivianos por pase en Radio Eco del municipio de Reyes, donde ofrecía $100 a cambio de colmillos de jaguar. A raíz de que alguien lo denunció por estos avisos en la Radio Eco del municipio de Reyes, es que la policía intervino, lentamente, pero intervino en su domicilio y allí encontraron cualquier cantidad de colmillos de jaguar, además de pieles, etcétera, etcétera. Fueron detenidos su pareja, beniana, y el dueño de su casa, que era el que se encargaba de reclutar a gente, cazadores, para cometer la matanza de jaguares. Bueno, Yabin o Yang Yixin se rió de la justicia en Rurrenabaque. Después de haber estado unas horas detenido, lo liberaron por la propia orden del juez, que no le dio ninguna medida cautelar, lo estaban procesando en libertad. El juez lo convocaba a audiencia y no asistía, simplemente, no asistía. Se suspendía la audiencia, venía otra, el fiscal no asistía, se suspendía la audiencia, pero en general él no hacía caso a las citaciones judiciales, no lo detuvieron. Bueno, hasta que en el último tramo, fíjense que han pasado casi 5 años desde la denuncia contra él y la red que había armado para la matanza de jaguares, finalmente hay una sentencia y lo han mandado a la cárcel de Mocoví. Finalmente, diríamos, finalmente. No es la primera sentencia, yo diría, es el primer cazador furtivo ilegal que entra a la cárcel en nuestro país, pero es la segunda sentencia. Hubo otra sentencia, también muy bullada, después de que en Santa Cruz se encontrara en una pollería de La Ramada, zona comercial de Santa Cruz, un letrerito que decía: se compran colmillos de tigre. La gobernación de Santa Cruz se movió, ya había hecho 500 operativos en busca de colmillos y de los cazadores y comerciantes traficantes de colmillos de jaguar, y entonces le cayeron y allí encontraron una pareja, Li Ming y Yin Lang. Los detuvieron, encontraron escalofriante en su domicilio 185 colmillos de jaguar, pieles, pero no solamente jaguar, había muchos otros elementos, restos de animales de víctimas de la caza ilegal. Pero claro, lo más llamativo fueron los 185 colmillos, que significaba que habían matado al menos un centenar de jaguares. Bueno, los detuvieron,
les hicieron un proceso y les dieron 3 años de prisión. Y gracias a medidas sustitutivas nunca pisaron la cárcel. Entonces tenemos 2 sentencias, pero un solo detenido que estoy convencida que de acá a poco saldrá libre. Y estos otros que jamás pisaron la cárcel, aunque los encontraron con esta cantidad tan grande de colmillos de jaguar. En un reportaje muy hermoso realizado por Eduardo Franco Bertón, publicado en el periódico El Deber y entiendo galardonado internacionalmente, Eduardo cuenta que se han abierto 27 casos, esto a finales del año pasado, entonces no hay mucha diferencia en la posibilidad de actualizar estas cifras. 27 casos de tráfico de especímenes vivos y matanza de jaguares. De esos 27 casos, 14 llegaron a instancias judiciales y de esos 14 que están en proceso, hay estos 2 casos, ¿no? El de Santa Cruz, con sentencia de 3 años, que no se cumplió porque nunca llegaron a la cárcel. No se sabe dónde están ahora esta pareja de ciudadanos chinos. Posiblemente sigan comprando colmillos. Y este otro, el caso de Ruren Abaque, que en las últimas horas ha recibido una sentencia, ha sido detenido y pasado a la prisión de Trinidad. Entonces, 27 casos, 14 procesos, 2 sentencias, un solo detenido. ¿Cuántos casos de matanza de jaguares se han producido en el país? Es muy difícil decir. Podríamos más bien decir cuántos se han encontrado. Como es una actividad ilegal, no está registrada y lo único que se registra son aquellos casos en los que los traficantes caen y cuando caen pues se descubre los colmillos como restos de esta matanza. En este mismo informe de Eduardo Franco, que cita a Mongabay Latam como fuente, se dice que desde el 2013 al 2018 se han decomisado 684 colmillos, 35 cráneos de jaguares en Bolivia, 119 incautados por la aduana en Beijing, China, con un detenido sentenciado a 4 años de prisión, 4 años y medio de prisión y una multa de $7.825. En nuestro país no hay un resarcimiento. El detenido y el sentenciado tendría que pagar un resarcimiento. Caramba, ustedes lo encontraron con 185 colmillos, usted tiene que pagar $1 millón. ¿Algo? No, 3 años de prisión, hace su trámite judicial y ni siquiera entra a prisión, ¿no? En China sí, lo encontraron pasando por la aduana a un ciudadano chino y lo detuvieron. El viceministro del área afirmó, de acuerdo a este reportaje, que se calcula que fueron sacrificados 144 jaguares entre el 2014 y el 15, es decir, en un año 144 jaguares. En 2014 se encontraron restos de 9 jaguares en Montero, 29 en La Paz, 85 en Santa Cruz. El 2015, 19 en Cochabamba, 21 en La Paz. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay una motivación para la matanza de jaguares, que es la remuneración económica.
Este Javín, que ahora está en Mocoví, ofrecía $100 por colmillo. Y esta es una motivación muy grande. Se cree que este pago de $100, $150 por colmillo, en la China puede llegar a costar 1.500 a $5.000, según también Mongobay Latam. No sé si se le pasó por alto cuando dije que en China fue detenido un ciudadano que estaba tratando de introducir unos 119 colmillos procedentes de Bolivia y que el traficante fue detenido, condenado y tuvo que pagar multa. Bueno, ¿por qué la aduana china y la policía china y la justicia china actuaron de esa forma? Porque han detenido y han sido mucho más duros allá que acá por este tráfico. Bueno, porque el 2018 ocurrió algo extraordinario en el mundo. En realidad fue el 17. En enero del 17, la China prohibió todo comercio y procesamiento de marfil. Este fue un acontecimiento mundial extraordinario. Entró en vigencia el año pasado. La norma es de diciembre del 16, entró en vigencia el 17 y se aplica el 18. Por eso, cuando este ciudadano estaba metiendo estos 119 colmillos de jaguar procedente de Bolivia, lo detienen porque está prohibido. Esto fue maravilloso. Y se pensaba que a partir del 2018 el tráfico de marfil iba a acabarse en el mundo. Pero no ocurrió eso. Esta norma, esta prohibición de la China, a la que luego se suma Hong Kong, pero la prohibición al tráfico de Hong Kong va a entrar en vigencia recién el 2021, se debe a el estrago que causó el tráfico de marfil en África. Ocurrió algo muy parecido de lo que ha pasado en nuestro país. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que se produjo una ola migratoria de ciudadanos chinos. Esto a raíz de la política del gobierno de brazos abiertos hacia empresas chinas, hacia ciudadanos chinos, a propósito de la inversión, del endeudamiento, en fin. A Riberalta llegaron los primeros chinos de la mano de la empresa Camsé, la afamada Camsé, cuya gerente comercial era doña Gabriela Zapata. No voy a entrar en detalles de aquello, pero la que era ministra y después encargada de esta inversión, Teresa Morales, fue la que pues abrió las puertas de Rurrenabaque a los ciudadanos chinos. ¿Para qué? Para instalar una planta azucarera que en sí ya es un atentado al medio ambiente. Para que esa planta funcione, tienen que devastar, ¿no? Toda la riqueza que es la puerta de la Amazonía, 100.000 hectáreas. Tienen que tumbar árboles a lo largo y ancho de 100.000 hectáreas para plantar caña para que esa planta azucarera funcione. Hoy han devastado 5.000 hectáreas, entiendo. Fíjense lo que falta por devastar, es decir, van a acabar, ¿no? Es terrible, estamos en las puertas del Madidi. Bueno, la planta azucarera no funciona, pero su instalación, que parece una planta muy moderna, muy linda, la hicieron los chinos. Y los chinos no se alojaron en San Buenaventura, que es una localidad muy pequeña en el departamento de La Paz. Usted cruza el río y está en Rurrenabaque, que era un pueblo pujante, en las puertas del departamento del Beni, un pueblo
que antes de la llegada de los chinos vivía de los israelíes, vivía del turismo. No mataban jaguares, al revés, los observaban y ganaban plata de eso. Llegaban muchísimos israelíes, se abrieron restaurantes, alojamientos, hoteles, toda la población vivía de los israelíes, no exclusivamente israelíes, pero la mayoría eran israelíes, y se hablaba de un ecoturismo que era la fuente de ingreso de toda la población. Bueno, el gobierno, el actual gobierno, que tiene una política internacional vinculada al chavismo de Venezuela. El chavismo se vinculó con los iraníes se vincularon con Hezbollah en Palestina, todos tienen en común el odio a los israelíes. Entonces, en consecuencia, Evo Morales impuso la visa a los israelíes y los israelíes dejaron de venir a Rurrenabaque y Rurrenabaque empezó a agonizar. En eso llegaron los chinos que trajeron, pues, no sé si llamarle costumbre, pero empezaron a comer perro, ¿no? Hay fotografías escalofriantes porque, claro, nosotros somos querendones de los perros y bueno, los vemos sacrificados, ¿no? Como corderos a la brasa, y la compra de colmillos de jaguar. La gente que había dejado de vivir del turismo, del ecoturismo, pues tuvo un gran incentivo con la remuneración de $100 por colmillo y se lanzaron a la matanza de jaguares. Pero no solo fue Rurrenabaque. Los datos oficiales del viceministerio del área muestran que la matanza pues está en todos los departamentos donde existen jaguares, ¿no? En Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni, en el norte de La Paz, en fin. Y allí, la prueba de esto es que allí se han encontrado a ciudadanos, siempre hay un ciudadano chino, lamentablemente, a la cabeza de una banda de organizadores de esta matanza ilegal de jaguares. Esto continúa, los datos que se tienen son de lo que se encontró, o sea, es inimaginable la cantidad de jaguares que se están matando, de la cantidad de colmillos que salieron, pieles de jaguar, etc. El Departamento de Correos, dice el reportaje de Eduardo Franco, encontró una cantidad impresionante de encomiendas enviadas a China, que al igual que el narcotráfico, se da modos para camuflar los colmillos. En latas de conserva, en peluches, en fin. Algo se ha decomisado cuando había correo. Ahora no sabemos cuáles son las vías por las que se mandan, a veces como el narcotráfico, a través de mulas que llevan, no en el cuerpo, pero como equipaje acompañado para introducir esta mercadería que en la China tiene mucho valor. Un par de palillos con los que comen los chinos, hechos hechos con este material que se extrae de los colmillos o de los colmillos de elefante, pues cuesta $1,000. Y $1,000 son $1,000, ¿no? De tal modo que esta demanda, aunque hubiera estado prohibida, ahora prohibida desde el 18 en la China, sigue siendo el gran gancho, la gran motivación para la matanza de estos animales. La prohibición en la China, como les decía, tiene que ver con, estuvo precedida de
denuncias en contra de la demanda china de colmillos de elefantes y también eh, colmillos de otro tipo de animales en el África. Es que hubo una matanza tan escalofriante, tan masiva, que la China se vio obligada a introducir esta prohibición. Y bueno, los chinos son mucho más eficientes en hacer cumplir sus normas que nosotros, pero a pesar de ello, igual existe una demanda muy grande. El 2014, ¿no? Se decía que en el África había una matanza fuera de control. Pues había llegado la inversión china, los créditos chinos. Francamente, los chinos se compraron África, ¿no? Y al llegar los chinos al África, como lo hicieron en Rurrenabaque, el ejemplo que les puse, pues empezó también la demanda descomunal de los colmillos de elefante para el procesamiento del marfil y el consiguiente tráfico. Y empezó la matanza. En el 2014 se hablaba de una matanza fuera de control. Entre el 2010 y el 12, los informes dicen que 100.000 elefantes habían sido sacrificados. En Kenia, solo el año 2012, 384 elefantes fueron asesinados. 105 toneladas de marfil fueron incineradas por las autoridades de Kenia, de los decomisos que habían hecho, para ratificar su voluntad de luchar contra la matanza de elefantes. Pero cada 15 minutos, un elefante sacrificado en el África. El 2017, ¿no?, que es el año en el que China prohíbe el tráfico, el comercio y el procesamiento de marfil. Ese año en el África fueron sacrificados entre 30.000 y 40.000 elefantes. Se pensaba, le reitero, que la prohibición china, a la que le siguió la prohibición de Hong Kong, iba a frenar este tráfico. Ahora, es bueno decir que la China no es el único demandante. Sí es el 70% de este mercado ilegal, pero hay otros países como Vietnam, Tailandia, Myanmar, donde se comercializa legalmente los colmillos de elefantes y que, bueno, hoy son el estímulo más grande para que esta caza furtiva y este tráfico ilegal continúe. Después de la prohibición china, ocurrieron dos hechos escalofriantes. En Botsuana, que se había convertido en un santuario de elefantes y que después de la matanza en Kenia y en otros países del África, las autoridades de Botsuana se habían puesto muy firmes en defensa de este patrimonio que eran los elefantes. Realmente tenían 130.000 elefantes, se había convertido en un santuario, como les digo, pero sin embargo, como ya había disminuido la cantidad en otros países, los traficantes se filtraron y en septiembre del 18 las autoridades de ese país, además de pues los conservacionistas, las ONGs, se encontraron con un panorama realmente tétrico. 90 elefantes, una manada entera había sido sacrificada. Les cortan los colmillos, a veces antes de que el elefante muera.
es de una crueldad espeluznante. Solo quedan vivos los recién nacidos, huérfanos, que a veces sobreviven, a veces no sobreviven. Eh, los más requeridos son los elefantes adultos, los viejos, los abuelos, que son los guías de la manada, los que tienen en la memoria dónde hacer sobrevivir a la manada, donde hay agua en determinadas épocas de sequía, a dónde se dirigen, etcétera, etcétera. Matan al abuelo elefante y la manada queda sin guía. Es decir, esta caza furtiva provoca unas tragedias ambientales descomunales. Y bueno, cuando ya en Botsuana se encuentra, ¿no?, que era el lugar más protegido para los elefantes, 90 de ellos sacrificados, es no una alerta, más bien una constatación de que el tráfico va a continuar de manera impía, despiadada, ¿no? Y que es evidente que ni los gobiernos, a los que les ha costado mucho entender que hay que proteger a estos animales, ni la actividad extraordinaria de conservacionistas y ONGs, pues nada de ello es suficiente frente a la demanda y a los precios que pagan los traficantes por cometer estas matanzas. El otro hecho escalofriante ocurrido el 18 fue el asesinato de Edmund Brady Martin. Bueno, Edmund había dedicado su vida, norteamericano, investigador, defensor de los elefantes, conservacionista, organizador de Save the Elephants en el África. Él estaba por imprimir, porque ya lo tenía redactado, una investigación sobre los traficantes asiáticos, las mafias asiáticas que eran los impulsores de esta matanza. Su estudio pues se llamaba ¿Sobrevivirán los elefantes? Y demostraba cómo la cantidad de elefantes en el África había ido disminuyendo significativamente. Por ejemplo, relata que el 2012 viajó a una ciudad china que se llama Guanazhou y allí encontró en el comercio 4.000 piezas de rinoceronte, que es la otra especie que está a punto de desaparecer. 4.000 piezas, 10.000, es decir, el doble de las piezas que encontró 10 años antes en la visita a la misma ciudad. Es decir, era una prueba de cómo el comercio se había multiplicado por muchas veces y cómo la cantidad de elefantes estaba desapareciendo y que era una especie, ¿no?, que realmente estaba en riesgo en el África por la tremenda demanda, primero en la China y luego en los otros países que le he mencionado. Bueno, Edmund en un febrero del 2018, es decir, hace un año, apareció asesinado en su casa de Nairobi, la capital de Kenia, apuñalado. Fue encontrado por su esposa y por la gente que lo acompañaba en la organización que había creado, pero su asesinato muestra la fuerza y la furia de las mafias asiáticas, que son las que mueven la matanza de estos animales. Nunca podrá ser reemplazado el trabajo de Edmund porque realmente fue uno de los paladines de la lucha por la defensa de estos animales.
No sé si su muerte significa la derrota de esta batalla y el triunfo de las mafias asiáticas. Por lo menos hay gobiernos en el África que han manifestado su persistencia en esta lucha y tenemos pues que aplaudir con mucha fuerza la decisión del propio gobierno chino de prohibir el comercio y el procesamiento de marfil, y dentro de esa categoría están los colmillos de jaguar. Pero claro, yo cierro este reporte con la misma pregunta que se hacía Edmund Brady Martin. ¿Sobrevivirán los elefantes?, se preguntaba él, y yo digo, ¿sobrevivirán los jaguares? ¿Qué hace el gobierno para impedir esta matanza? Nada, porque con 14 procesos y 2 sentencias que deben ser un hazmerreír de las mafias asiáticas y chinas en particular, no vamos a hacer nada. Hay una necesidad urgente de darle alternativa económica a Rurrenabaque y hay otras localidades para que nuestra propia gente no se preste a hacer, porque no son los chinos los que van a matar los jaguares, es nuestra propia gente la que va. Los chinos se sientan a esperar que lleguen los colmillos y pagan lo que pagan, pero son la gran motivación de esta matanza. Se tendrá que hacer algo para prevenir. Es evidente que no se hará nada para sancionar, pero ¿cómo podríamos movilizar al conjunto de la sociedad en defensa de una de nuestras grandes riquezas, que es la existencia de estos animales tan fantásticos, tan hermosos, ¿no? Estos felinos gigantes que están en varios departamentos del país, y ya me imagino lo que ocurrirá con ellos con la apertura de la carretera al Timnis. La gente del Timnis decía que, bueno, los jaguares eran los guardianes de la selva, entonces lo primero que van a acabar son con estos guardianes. ¿Sobrevivirán nuestros jaguares? Esperemos que sí. Un abrazo para todos ustedes. Otro reporte. Estaremos con ustedes la siguiente semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.